lo desarrolló y cuál es la idea de hacerlo público, de presentarlo? Bueno, la Confederación de Cámaras Empresariales, desde su constitución en el año 2016, ha entendido que una parte de su misión es contribuir al debate de políticas públicas y de reformas estructurales que el país necesita para su desarrollo. Han habido una serie de documentos que se hicieron a lo largo del tiempo. En particular, en la anterior campaña electoral se hizo un documento también de propuestas para la siguiente administración, digamos, y ahora estamos precisamente haciendo un conjunto de propuestas pensando en el contexto del año electoral, en que viene una nueva administración, y que hemos llamado Agenda para el Desarrollo, del que participaron las 29 cámaras empresariales que integran la Confederación, y en particular 17 técnicos, economistas, abogados y otros profesionales que estuvieron trabajando en la elaboración. Uno de los focos que ustedes ponen, hay como 4 grandes líneas que tiene este documento y que aparte todos podemos acceder a él y podemos verlo allí en la página de la Confederación. Uno de ellos habla de lo que ustedes tienen que hacer, las propias empresas, las propias cámaras, para la mejora de la competitividad, para la mejora de lo que es el sector empresarial. Y me parece interesante que pongamos primero que nada foco en eso, porque a veces uno dice todos piden, ¿y dónde está la autocrítica o la autoexigencia? ¿Por dónde van estas líneas que ustedes se plantean a sí mismos? Bueno, como tú bien decís, nosotros entendemos que si hablamos de desarrollo también tenemos que hacer referencias al propio sector empresarial. Es decir, para el desarrollo también se requiere un sector empresarial comprometido con la mejora de la gestión, con la incorporación de tecnología, con la transformación digital, con la capacitación permanente de los trabajadores, en fin, con una cantidad de cosas, con el foco puesto en el aumento de la productividad, porque si no hay aumento de productividad tampoco hay crecimiento sostenible. Entonces, allí marcamos algunas líneas de trabajo, pero un poco en esa línea de un sector privado comprometido con una mejora, con un crecimiento y con el foco puesto en el aumento de la productividad. Siempre se dice que el peso del Estado impacta directamente. Y bueno, eso es una gran verdad. Sí. Y sí. Ustedes en el documento de alguna manera señalan ese punto como interesante. Sí. Explíquele a quien está del otro lado de la pantalla por qué ustedes entienden o en qué complica el peso del Estado para las cámaras empresariales. Bueno, a ver, después de ese capítulo dedicado un poco a la interna del sector empresarial, hay un capítulo de políticas públicas propiamente dicho, digamos, lo que atañe específicamente a la próxima administración, por decirlo de alguna manera. Y ahí yo diría que el núcleo del planteo va en el sentido de tener un Estado más moderno, eficiente, más liviano, que potencie la competitividad del sector privado. Nosotros entendemos que el peso del Estado sobre las personas, sobre el contribuyente y sobre las empresas es muy alto, que hay que reducirlo. Eso afecta a la competitividad, impacta en los costos internos, también en la eficiencia, en fin, en una serie de cosas. Y el peso del Estado, un poco reducirlo implica reducir el gasto público. No es lo único, pero fundamentalmente reducir el gasto público. Porque el gasto público se financia en definitiva con déficit fiscal, y el déficit fiscal también está detrás del atraso cambiario, de los costos internos. Entonces es una cadena que a nosotros nos parece central continuar la senda de reducción del gasto público que en esta administración se inició. ¿Menos funcionarios públicos? Menos funcionarios públicos. A ver, hablar de reducción del gasto público, donde la masa salarial tiene un peso muy grande, necesariamente tiene que ver con también reducir la plantilla. Y nosotros ahí hacemos una comparación, si uno mira el censo de 2011 y el censo de población de 2023, la población prácticamente no creció y el funcionariado público aumentó un 15%, 38.000 y algo de funcionarios nuevos entre esos dos censos. Entonces nosotros decimos, bueno, ahí hay evidentemente una señal de que hay un crecimiento de la plantilla que no se explica por ese simple dato. ¿No ven ustedes más, por ejemplo, eficiencia o mejores servicios? Porque cuando uno dice, bueno, tuve que aumentar la plantilla, pero generamos todo este otro servicio adicional o todo este otro tipo de recursos que brinda el Estado hacia las empresas, hacia la comunidad y demás. ¿Ustedes no lo ven acompasado, digamos, aumento de gasto con lo que recibe de cambio las
la comunidad en general y las empresas en particular? No, nosotros entendemos que hay unas grandes oportunidades de mejora en la eficiencia del Estado, precisamente incorporando tecnología, con la digitalización, con desburocratizar, también con desregular. Hay muchas regulaciones que complican también la operativa y de las empresas. Entonces sí, nos parece que el camino de la reducción de la plantilla, que obviamente es un proceso gradual en el tiempo, porque pasa seguramente por la no reposición de vacantes. Nadie está hablando de suprimir cargos, de echar a nadie, porque eso aparte en el Uruguay no es posible, pero digo, sí, un proceso de reducción de la plantilla nos parece esencial. El dólar. Vamos allá. El dólar. Ayer Bueno, hablábamos, ¿no?, de qué papel importante juega el precio del dólar en nuestro país. Y ustedes en varias oportunidades han dicho de que no es el valor real. Sí, a ver, que el Uruguay atraviesa un proceso de atraso cambiario es algo que creo que es consensuado, incluso el Banco Central Claro, lo ha las propias manifestado. autoridades Sí. lo han señalado. Pero también nosotros hemos hecho apreciaciones en diversos momentos de tipo coyuntural. En el documento el enfoque está más bien por esto que estamos diciendo. Detrás del atraso cambiario está el déficit fiscal. Entonces es ahí donde nosotros ponemos el foco. No en plantear medidas coyunturales de mejorar el tipo de cambio, sino de ir por las cosas estructurales que mejoran la competitividad y que también tendrán su impacto sobre el tipo de cambio. Tenemos otro tema arriba de la mesa que es el plebiscito. Y cuando hablamos de plebiscito, quienes, de la seguridad social en particular, quienes defienden el plebiscito, una de las cosas que plantean es el aporte patronal, y que dicen que el aporte patronal es muy bajo y que incluso lo que tiene que ver con el agro, que quizá no está tan vinculado a lo de ustedes, pero alguna de las cámaras seguro que sí, que también por allí debería grabarse más, debería ser mayor el aporte patronal para, entre otras cosas, entre otras medidas, porque muchas se plantean, incluso quitar exoneraciones a las empresas, terminen siendo parte de lo que contribuya a este gasto que va a generar y esta dificultad para la sostenibilidad del sistema previsional en el caso que se apruebe el plebiscito. ¿Ustedes cómo ven este tema en particular y en general el plebiscito? Bueno, respecto del plebiscito, nosotros tenemos una opinión muy crítica. Entendemos que es una propuesta muy negativa para el país y para su gente. Nos parece que, en primer lugar, que no es se habla de la solidaridad intergeneracional y creemos que no tiene ninguna base de solidaridad, porque precisamente a las futuras generaciones le va a cargar con mayores impuestos, con mayores aportes, porque financiar esto que se propone en la reforma va a exigir recursos de gran magnitud. Creo que hay consenso entre todos los centros de estudio, entre todos los economistas, de los impactos que tendría eso. Entonces nos parece que ahí hay una falta de solidaridad, porque vamos a terminar cargando a nuestros hijos, a nuestros nietos, con mayores aportes, con mayores tributos. Entonces es un punto de partida. Eliminar el ahorro individual también nos parece que es una cosa muy negativa. Los sistemas de seguridad social en el mundo han ido por ese camino porque también la composición demográfica lo exige. O sea, usted va a tener cada vez menos activos para más pasivos. Entonces financiar eso si no hay un pilar de ahorro individual es realmente muy complicado, además de que evidentemente se van a confiscar los ahorros que las personas tienen hoy en la SAFAP, además del rol, en fin, tiene una cantidad de críticas. Nosotros, respecto del aumento de aportes, creemos que no es un camino. Creemos que la carga tributaria y la carga previsional también en las empresas es elevada. No hay que perder de vista cómo se compone el parque empresarial, digamos, del Uruguay, que según datos del INE de 2022, de unas 210.000 empresas totales que hay, más de 180.000 son microempresas, es decir, empresas que tienen menos de 5 trabajadores. Estamos hablando de, no sé, la ferretería, el kiosco, el almacén, la panadería, prestadores de servicios, un sinnúmero, pero digamos, entonces cuando se habla de aumentar los aportes, estamos teniendo en cuenta que estamos hablando de este tipo de empresas también. Entonces a nosotros realmente nos parece que la carga ya está en un valor que no debe aumentarse, y que los efectos negativos de esta propuesta que se plebiscitará son muchos en la sostenibilidad fiscal, en atacar, digamos, la reputación que el país ha construido a lo largo de décadas de estabilidad, de seguridad jurídica, de seguridad legal, de país serio y confiable. O sea, realmente nos parece un muy mal camino.
La última, y bien cortita, O'Neill. ¿Se reunieron con los precandidatos presidenciales o van a esperar que se resuelvan las diferentes internas para luego sí intentar un encuentro? No, dimos difusión al documento públicamente, estuvieron todos invitados, hubo algunos precandidatos y vamos a visitar a los partidos políticos después de las internas. Una vez que estén los Sí. candidatos presidenciales. Sí. Muchísimas gracias por estos minutos, seguiremos conversando en algún otro momento. Gracias a ustedes. Era Diego O'Neill, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales.